de proteínas casero para el aumento de masa muscular. Los ingredientes, así rápidamente, son lo que es las bananas, en algunos países también le llaman los plátanos, los bananos, lo que son los huevos, el huevo crudo, que a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Realmente sería incorrecto decir que no existe ningún riesgo de contraer salmonela, del tema incluso de parásitos intestinales, como lo son la solitaria, por ingerir los huevos crudos. Pero, atención acá, ¿dónde se encuentra ese riesgo? No en el huevo como tal, ni siquiera tanto en el hecho de consumirlo crudo, sino en el tratamiento que se le da. Me explico. Este huevo, no sé si se puede observar, la cáscara está totalmente limpia, no tiene huecos, no tiene roturas, se ha conservado a una temperatura constante, no ha estado pasando de frío a calor. E igualmente, la fecha de caducidad es algo que se ha tenido en cuenta. Entonces, esos detalles, el estado del huevo, si está roto o no, la cáscara, la temperatura a la que ha sido expuesto, este tipo de factores y por supuesto la fecha de caducidad son los que al final son determinantes para que exista ese riesgo de salmonela. Porque personalmente llevo más de 3 años consumiendo los huevos crudos y no ha pasado absolutamente nada. Y no solo yo, sino además tengo diversos conocidos. Y hay que aclarar una cosa, nadie lo está obligando a otra persona a consumir el huevo crudo. Si usted simplemente no quiere, si le tiene miedo a la salmonela, pues no lo consuma. Pero tampoco ande generalizando y diciéndole a todos los demás que consumir huevo crudo le va a dar salmonela, cuando uno probablemente ni siquiera lo ha probado, y número dos, eso es totalmente falso, porque es como decir que todas las personas millonarias son malas, le han robado a los demás. Es como decir que las personas que tienen un físico bastante bueno, ya por eso se meten esteroides. No se puede generalizar, así como hay casos de personas que sí les ha dado estos parásitos, estos males, también hay montones que no les ha pasado, pero nada. Entonces bien, otro de los ingredientes son los huevos. También lo que viene siendo el tema de la miel de abeja, el mejor endulzante natural que tenemos disponible. Por supuesto, la avena 100% integral para aportarnos fibra, carbohidratos complejos y un pequeño adicional de proteína. Y finalmente tenemos lo que es la crema de cacahuate, mantequilla de maní, crema de maní, tiene diversos nombres en realidad. Esta sería la combinación. En realidad es una receta bastante sencilla, pero muy nutritiva, y ya les voy a comentar por qué. Si hiciéramos, digamos, un barrido general, la receta que van a ver en este video, vamos a usar 3 plátanos, 3 huevos, aproximadamente 2 cucharadas grandes de crema de maní, acercándonos a unos 100 gramos. En el caso de la avena, vamos a usar de 5 a 7 cucharadas, que más adelante en la preparación van a ver el tamaño de estas. Y finalmente, con el tema de la miel, vamos a utilizar 2 cucharadas igual, del mismo tamaño que las de avena. Ahora, realmente en esta receta en particular que les acabo de comentar, los 3 huevos, los 3 plátanos, las cucharadas de avena, de miel y la crema de maní, más o menos tendríamos entre 900 a 1400 calorías. ¿Esto de qué depende? Pues depende de cosas como la proveniencia de la avena, es decir, si es una avena un poco más procesada, si es con azúcar, si es integral o no, si es en polvo, si es en hojuelas. Depende mucho de la presentación, la marca de la avena, esto principalmente a calorías y también a los nutrientes, ya vamos a eso. Lo mismo con el número de plátanos que utilicemos. Si utilizamos 3, como en este caso, entonces aumenta. Si utilizamos 2, disminuyen las calorías. Pero principalmente este número de calorías se modifica por la crema de maní. La crema de maní, recuerden que es una grasa saludable que el cuerpo necesita por un tema hormonal. Ahora bien, al ser grasa, igualmente aporta muchas calorías que tenemos que tener en cuenta siempre, en todo momento.
si bien necesitamos la grasa, no quita el hecho de que aporta bastantes calorías y es peligroso, pues podríamos pasarnos de calorías, valga la redundancia, y empezar a subir demasiado de grasa en lugar de músculo. Así que también la marca y el tipo de crema de maní, esta particularmente es artesanal, es decir, tiene una gran cantidad de grasas saludables, pero no solo eso, sino proteína de alta calidad. Mientras más, digamos, natural sea la crema de maní, menos industrial, más proteína nos va a aportar. Y ahora bien, más o menos en cuanto a distribución de macros, vendría siendo, con esta receta, entre 20 a 25 gramos de fibra primero. Luego carbohidratos, estaríamos andando entre 150 a 200 carbohidratos. Lo que es proteína, entre 40, inclusive pudiendo ascender a 60 gramos, dependiendo igual de factores como cuántos huevos, el tipo de crema de maní, el tipo de avena. Y lo que es grasas saludables, un aporte aproximado de 40-55 gramos de grasas saludables, lo que, como digo, nos daría un total de 900 a 1400 calorías. Ya más adelante vamos a comentar los usos, si es principalmente para aumentar de músculo, si se puede usar en definición, si se puede usar para bajar de peso, pero eso sería a nivel general los ingredientes de este batido. Eso sí, una cosa que debemos tener en cuenta es, y es totalmente válido, a pesar de que pudiéramos llegar a ese número de 60 gramos de proteína, que es bastante, recuerden que la proteína del huevo crudo se absorbe en menor medida. Es decir, si vamos a obtener 20 gramos de proteína de huevos, el cuerpo no va a terminar aprovechando los 20 gramos porque al estar el huevo crudo no se aprovecha la proteína de la misma manera. Sin embargo, la mayoría de personas que se quejan de esto, principalmente son las que piensan y están casadas con la idea de que necesitamos gigantescas cantidades de proteína, 4, 5, 6 gramos por kilo de peso. Cuando ya hemos visto diversas veces en este canal, que de hecho los invito, hemos tratado temas muy interesantes, como lo es cuál es la verdadera cantidad de proteína que necesita el cuerpo, que está muy alejada de lo que la mayoría piensa. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la preparación. En cuanto a la preparación de este batido, es bastante sencilla. Primero, vamos a necesitar poco más de una copa, una taza con agua. Ese es un punto a tener en cuenta. Este batido lo vamos a hacer en agua. Por supuesto, si deseáramos hacerlo en leche, se volvería más pesada la receta, principalmente para el estómago, por un lado, y segundo, se volvería más calórica. El número de calorías que vimos al inicio cambia, aumentaría. Dicho esto, lo siguiente es, y por supuesto recordemos por favor seguir las medidas correctas de higiene, las manos 100% limpias antes de realizar la preparación de esta receta. Entonces procederíamos a echar lo que son los plátanos primeramente, picados en pedazos. Luego procederíamos con los huevos. Después, una a una las cucharadas de avena. Posteriormente, las de miel, que por cierto, la medida de estas cucharas es una cuchara grande, como podrán apreciar. Y además, es lo que se conoce como una cucharada copetona, llena. Y finalmente agregaríamos la crema de maní, que sí cuesta un poco más por la consistencia, la estructura de la mantequilla, siempre tener el cálculo exacto de la porción, pero uno con la práctica le va agarrando el toque. De esta crema de maní, la cucharada que utilizamos es más pequeña, pero la porción, como lo podrán apreciar, sí es un poco más grande del tamaño de la cuchara. Y finalmente agregaríamos al gusto, si así lo deseamos, hielo, por supuesto, para tomarnos el batido frío. Ahora bien, un par de consideraciones. Primero, este batido está principalmente pensado para una etapa de volumen, para el aumento de masa muscular.
principalmente por el número de calorías que aporta, ni se diga si se preparara en leche. Entonces más beneficio nos va a aportar. Además, si vamos a iniciar volumen, preferiblemente que no hagamos la locura de, además de incluir esta receta, pues aumentar todavía más las calorías. Recuerden que esta receta ya aporta muchísimas calorías y si nos excedemos en una etapa de volumen, vamos a terminar aumentando más grasa de la que desearíamos. Mucho cuidado con eso. Y también entender que esto no es una receta universal. A ver, sí lo es, pero a la vez no. Lo es en el sentido de los ingredientes, pero en la parte de las porciones es donde hay ajustes. No a todo les va a servir esa cantidad de calorías, utilizar los 3 plátanos, los 3 huevos. Habrá personas que por sus necesidades calóricas pues les venga mejor utilizar 2 de cada uno, menos cucharadas de avena, menos crema de maní, etcétera, etcétera. Entonces debemos entender nuestras necesidades, hablando de volumen, de aumentar músculo. Y la pregunta que todos se harían, ¿se puede utilizar para definición? Realmente, si hablamos de llegar a porcentajes bajos de grasa, no es recomendable. Porque recuerden que al definir, cada vez tenemos más hambre. Y si bien este batido es bastante saciante, el problema es que siempre el cuerpo va a responder mejor a los alimentos sólidos. Cuando masticamos, directamente llega esa señal al cerebro que nos hace quedar más satisfechos. Además de que, en definición, es importantísimo aportar bastante proteína, incrementar el consumo de proteína mientras mantenemos las calorías bajas. Algo que se vuelve complicado retomando lo que les mencioné acerca de que la proteína del huevo crudo no se absorbe de la misma manera que si este estuviera, digamos, cocido o cocinado. Ese es otro punto a tener en cuenta. No es recomendable usarlo en etapas de definición cuando vamos a llegar a un porcentaje bajo. Pero si hablamos de recomposición corporal, bajar de peso, perder varios kilos de grasa, ahí sería bastante recomendable. Eso sí, atención, ajustando las porciones. Ese es el ejemplo de un posible batido, pero entendiendo que si quitamos un plátano, si quitamos un huevo, si quitamos una cucharada de acá, de allá, la receta al final se modifica. No es necesario que todos usen 2 cucharadas de miel, que todos usen de 5 a 7 de avena, para nada. Es de acuerdo a sus objetivos.